Testimonio de matrimonio restaurado. Simplemente quería ser feliz. Punto. Promesa del día. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, refugio mío y fortaleza mía, Dios mío, en quien confío. Antonella, ¿cómo empezó realmente tu restauración? Toda mi vida realmente quise casarme y tener hijos. Era mi sueño. Quería ser feliz en mi matrimonio y pensé que sería fácil, pero no pensé en ceder ni en hacer nada para que mi matrimonio fuera feliz. Simplemente quería ser feliz y punto. Me casé y al mes tuvimos nuestro primer hijo y luego el segundo y luego el tercero. Yo quería la casa llena de bebés. Mi marido se dejó llevar por la corriente. Nos conocimos en la iglesia. Él y yo ya éramos cristianos, pero con nuestro noviazgo ya nos habíamos enfriado espiritualmente. Yo era muy arrogante, mandona, llena de mí misma. Cuando conocí a mi esposo era virgen, entonces pensé que la mejor manera de asegurarme que era mío era poner su mano en el fuego del pecado. De esa manera nunca me traicionaría. Vivir pecaminosamente lo obligó a hacer lo correcto y casarse conmigo una vez que estaba embarazada. Pero una vez que nos casamos, nunca fui sumisa a nada. Nunca supe que esto es lo que Dios dice. Para mí, todo lo que dijo estaba mal. Solo yo tenía la razón. Para colmo, descuidé mi cuerpo y gané más de 100 libras entre embarazos. Después de todo, ¿cuál era el problema, verdad? Por supuesto que nunca me dejaría. Qué mal. ¿Cómo Dios cambió tu situación, Antonella, mientras lo buscabas de todo corazón? Un día me cansé de vivir ese vacío en el que vivía. Ya no íbamos a la iglesia, no leíamos la Biblia y dejamos que el alcohol entrara a nuestra casa. Entonces, en mi desesperación, al ver lo que le estaba pasando a mi familia, clamé a Dios y decidí que lo iba a buscar. Recuerdo, acostada en la cama con mi esposo, él, de espaldas a mí, le dije, cariño, un día Dios transformará nuestro matrimonio y nuestra vida financiera, ya que estaba destruida, y daremos un gran testimonio. Entonces me dijo, ok, claro, ahora vamos a dormir. Mi esposo no me escuchó, escuchó mi corazón, pero Dios me escuchó en ese momento. Entonces comencé a ir sola a los servicios, tratando de cumplir con lo que había dicho. Me levanté y llevé a los niños un domingo. Cuando le pedí que viniera con nosotros, dijo, no, ve tú. Entonces fue lo más cercano a la sumisión que había tenido, hasta este punto de nuestro matrimonio, pero estaba muy lejos de saber que nunca debería haber intervenido como líder espiritual. Sin embargo, Dios tuvo piedad de mí. Entonces, Él me despertó, me sacudió y captó mi atención a lo grande. Me mostró que mi esposo estaba en adulterio. Mi marido, que solo había estado conmigo, un hombre muy tímido y con valores muy arraigados. Este hombre estaba hablando e involucrado con otra mujer. El día que me enteré, le supliqué que me dijera quién era ella, pero él lo negó hasta que dijo, si te lo digo, nuestro matrimonio se acabará. Eso fue suficiente para que me volviera loca. Salté del auto como una loca, llamé al líder de mi célula de la iglesia a la que asistía y le conté lo que había sucedido. Y nunca te imaginarás lo que dijo, o tal vez lo hagas. Dijo que lo echara, que lo enviara a empacar. Cuando llegué a casa, empaqué sus cosas y me llevé todo a la casa de mi suegra, que vive al lado, y les dije a todos que no aceptaría vivir con un tramposo. Lo grité una y otra vez. Después de esto, mi esposo fue muy frío conmigo, pero también algo aliviado de que hubiera tomado este tipo de acción. Quería dejarme para poder pasar más tiempo con ella sin tener que escabullirse. Al final que el título de una mujer sabia, yo fui la tonta que derribó su casa con mis propias manos. Me metí en los planes del enemigo. ¡Qué tonta! Cuando llegué a casa y me di cuenta de lo que había hecho, de lo
tonta que había sido, me cayó encima como una tonelada de ladrillos. Me desplomé en el suelo y ¡oh! ¡Cómo lloré! ¡Qué dolor tan increíble y horrible! La tonta logró destruir su propia casa. Después de 3 días conocí a RMI, Restore Ministries International, a través de una conocida que hoy se ha convertido en una gran amiga, una mujer a la que también se le restauró su matrimonio. Todos los días que leía el libro, Cómo Dios puede y restaurará su matrimonio, rompía a llorar porque veía lo lejos que estaba del Señor y veía las respuestas que había anhelado durante años y cómo me había metido en esta terrible situación. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Antonella, te enseñó el Señor durante esta prueba? Luché contra mi carne, pero al principio, lo confieso, vacilé varias veces. Quería aplicar los principios como pedir perdón, pero necesitaba que me rompieran. Lo intenté, pero cuando fui a hablar con él para decirle cómo me había equivocado, dudé. Lloré y oré por el perdón del Señor y que me ayudara a obedecerle. El Señor me transformó gradualmente. Dios nunca me dejó sola. Con amor y cuidado, Él me enseñó y me transformó. Aprendí a callarme, a escuchar a mi esposo y a ser sumisa aunque no vivía en nuestra casa. Aprendí a buscar al Señor en momentos de dolor y desesperación, y cuando mi carne gritaba, corrí a sus brazos y fui calmada y aliviada por su amor. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Antonella? Durante nuestra separación, mi esposo negó cualquier relación con alguien. Yo no busqué saber, no lo seguí, pero Dios ya me había mostrado que él tenía a otra persona a través de un sueño y que la persona era cristiana. Él, en su infinito amor y bondad, ya me preparó para saber lo que estaba escondido. Un día, mientras hacía mi tarea para mis cursos, para mi viaje de restauración, escuché una voz que decía 4 meses. Fue tan vívido que permaneció en mi mente todo el día y supe que era la voz del Señor, pero no sabía de qué se trataba. Pensé en mi mente pequeña que sería la fecha de mi restauración cuando llegara el 4 mes de separación. En cambio, 4 meses fue cuando se revelaría la identidad de la otra mujer. Un día, después de 4 meses de separación, mi compañera de oración y otra amiga estaban terminando un ayuno de toda la iglesia, así que las invité a comer algo a mi casa. Como una tonta, me resistí a dejar mi iglesia a pesar de que había estudiado la lección y había solicitado ser miembro del compañerismo de restauración. Y debido a mi resistencia, el Señor me había advertido 4 meses. Me había dado 4 meses para hacer lo que sabía que debía hacer, pero no lo hice. Así que en este fatídico día, esta otra amiga mía me cuenta que el líder de su célula se acababa de separar de su esposo. La había pillado hablando románticamente por celular con otro hombre. En ese momento casi me desplomo en el suelo. Sabía que el otro hombre era mi marido. Ya habían salido cuando eran adolescentes y yo sabía que mi esposo y la prima de su esposo eran amigos cercanos. Era líder celular y tenía varios ministerios en la iglesia. En ese momento dije en voz alta que era mi esposo y mi compañera de oración en ese momento sentía lo mismo que yo. Pero esta otra amiga mía no me creyó y dijo que estaba loca, que esta mujer súper espiritual nunca me haría eso. No hablamos más del tema, por suerte lo dejé pasar, pero cuando se fueron estaba temblando y no podía parar. Yo estaba en shock. Alguien tan cercano a mí, alguien a quien conocía tan bien, que incluso teníamos tiendas una frente a la otra. Oh Dios, ¿cómo iba a ir a trabajar todos los días sabiendo lo que estaba pasando?
Pero a pesar de la certeza en mi corazón, nadie sabía realmente que era mi esposo quien estaba involucrado con ella. Así que se lo di al Señor, no le dije a nadie más. Entonces empezaron a suceder cosas. Los pastores la confrontaron, pero ella lo negó y dijo que era otra persona de otra ciudad. Estúpidamente caí en la trampa del enemigo y le pregunté a mi esposo. Afortunadamente, él también lo negó y en ese mismo momento supe que no estaba bien que yo le preguntara. Así que simplemente le dije, te creo. Pero como dice Erin, el amor lo cree todo, incluso cuando sabemos que algo no es verdad. Los rumores se extendieron por toda la iglesia, luego por toda nuestra ciudad. Todos los días alguien me decía algo que no quería saber. ¡Ay, qué dolor más horrible! Pero Dios lo usó para bien. Fue entonces cuando dejé todo, mi iglesia, y encontré mi primer amor. Una vez que tuve un esposo celestial, que realmente era quien Él necesitaba que yo fuera, el dolor desapareció. Antonella, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? A pesar de las circunstancias y del inmenso dolor que estaba sintiendo, traté a mi esposo con amor y como si nada hubiera pasado. Y como resultado nos acercamos más y más. Mientras ayunaba y oraba constantemente, vi caer el muro del odio. Como resultado, perdí mucho peso. Antes de la separación ya había perdido aproximadamente la mitad de mi exceso de peso de bebé debido a la dieta y al ejercicio en el gimnasio. Después de la separación perdí otra cantidad importante. Sin embargo, durante mi continuo ayuno y quebrantamiento, la dieta de infidelidad que leí en el testimonio de Cheli en mi primer día aquí en Restore Ministries International, perdí todo mi peso de bebé y llamó la atención de mi esposo. Me miró con admiración al ver que logré recuperar el cuerpo que tenía cuando nos casamos y también al ver cómo había cambiado como mujer. Una vez me dijo, eres como la persona que eras cuando nos conocimos, solo que mejor. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Antonella? ¿Su marido acabó de entrar por la puerta principal? Antonella, ¿sospechaste o pudiste decir que estabas cerca de ser restaurada? Como yo vivía al lado de él, venía a menudo a nuestra casa después de que me había cambiado. Preparé el almuerzo, la cena y luego a menudo tomábamos café por la tarde, algo que no hacía antes. Un día, mientras los niños estaban en la escuela por la tarde y ya habíamos vuelto a tener intimidad después de 5 meses de diferencia, descubrí que estaba embarazada. Incluso estaba tomando la píldora a pedido de mi esposo. Aún así, él estaba muy feliz, haciendo planes para regresar, pero yo sabía que era por el niño que estaba esperando. Sin embargo, confié en Dios que Él haría lo mejor. Luego, después de 6 semanas de gestación, descubrí que era un embarazo ectópico. Estábamos devastados. Estaba tan triste y avergonzada. Le pregunté a Dios, ¿tengo que pasar por esta vergüenza adicional? Y siguiendo las instrucciones de mi esposo, me pidió que no le dijera a nadie más que había perdido al bebé. Dijo que volvería a casa. Así que le obedecí, pero fue horrible para mí porque la gente me felicitaba por tener otro bebé que ya no estaba dentro de mí. Estaba muy avergonzada y terriblemente desconsolada. Pasó un mes y no volvió a casa como había prometido, y tampoco me dejó contarle a nadie sobre el bebé que había perdido. Me entristeció mucho mentir tanto, así que clamé al Señor para que encontrara la manera de sacarme de esta situación. Entonces, mi hermano se enteró que yo había perdido al bebé porque era un embarazo ectópico, y él trabajaba en ese hospital. Una vez que él lo supo, todos lo supieron. La noticia se difundió. De hecho, realmente creo que fue la providencia del Señor. Escuchó mi llanto y mi dolor. Así que compartí lo que estaba pasando con mi esposo y accedió a hablar sobre la pérdida del bebé.
Aunque todavía no había llegado a casa, yo estaba tranquila porque sabía que todo estaba en su tiempo. Durante el procedimiento para detener el embarazo ectópico, tomé un medicamento muy fuerte en el que el médico me dijo que no ovularía y que no podría volver a quedar embarazada. Pero después de solo 3 meses volví a quedar embarazada y el ultrasonido mostró que el bebé estaba en el útero y perfecto. No me enteré hasta que estaba en la mitad de mi segundo trimestre porque nunca imaginé que podría quedar embarazada. La noticia que una vez fue motivo de alegría, esta vez fue terrible para mi esposo. Estaba furioso y me culpó por haberme quedado embarazada a propósito. Dijo cosas como: dije que iba a volver a casa, pero te quedaste embarazada pensando que no iba a volver solo para obligarme. Así que le dije a mi esposo que si quería volver a casa algún día estaba bien, pero que si no quería también estaba bien, que no tenía que volver por el bebé. Las cosas se calmaron cuando lo dejé ir y poco después trajo sus cosas. Cuando volvió, mis hijos estaban eufóricos. Nunca había visto tanta felicidad. Sin embargo, me abstuve de mostrar lo feliz que era. Hasta el día de hoy, mi esposo no me ha confesado todo lo que pasó sobre su adulterio. Hablamos muy poco al respecto. No se siente cómodo y también entiendo que no necesito ni quiero escuchar lo que pasó. Simplemente me dijo que cometió adulterio y que tal vez ya no lo quiera. No entró en detalles. Me dolía mucho antes, pero ahora ya no. Lo que es un poco triste es que no tiene valor para ir a ninguna iglesia por lo que pasó. Se siente avergonzado. La batalla aún no ha terminado. Ahora la batalla es en contra de que estemos juntos. Aún no es nuestro líder espiritual, pero seguí creyendo que el Señor terminaría la obra que comenzó. Luego, justo esta mañana, sugirió que hiciéramos una especie de iglesia en casa. Estoy emocionada por eso. Es una tontería imaginar que el enemigo no seguirá al acecho buscando una brecha para separarnos de nuevo. Sin embargo, mi esposo me ama, está en casa y somos más felices como familia, viviendo en paz por primera vez en los 7 años de nuestro matrimonio. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Antonella? Recomiendo Cómo Dios puede y restaurará su matrimonio y Una mujer sabia. Recomiendo las lecciones y videos y la serie Vida Abundante. Todo lo que puedo decir es que este ministerio es una bendición. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Antonella? Sí, me gustaría ayudar a otras mujeres. Creo que pasé por tanto dolor para poder ayudar a otra persona que está en esta situación. Sea como sea, Antonella, ¿qué tipo de aliento le gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Aunque parezca que todo ha terminado y que no hay manera, Él lo cambiará todo. Él lo solucionará todo. Basta permanecer bajo sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Me hizo descansar en los momentos más horribles, aterradores, cuando estaba sola con 3 hijos. Me dio paz y me calmó y me dijo que estaba restaurando mi hogar, mi vida por el amor a Él. El dolor era necesario para que yo viniera a Él, pero solo en Él, por el amor de nuestro esposo celestial, se podrá aliviar este dolor y seremos sanadas. Otra cosa, la otra mujer con la que se metió mi marido es rica, guapa y está muy bien arreglada. Sé que mi esposo terrenal pensó que ella era una increíble mujer de Dios por las posiciones que ocupaba en la iglesia. Todos la describían como el premio máximo, pero su palabra dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ese es el secreto. Deleítate en el Señor, tu esposo celestial.